con un auténtico clásico viviente de la literatura universal, que ha venido exprofeso desde Londres para pasear con nosotros. Hoy paseamos por el tiempo con Mario Vargas Llosa. Don Mario, por esa presentación tan cariñosa. Gracias. Gracias, Carolina. Don Mario Vargas Llosa, agradecemos que haya venido exprofeso a nuestro club desde Londres. Pues muchas gracias, Julia. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Mario Vargas Llosa ha escrito 26 libros y es habitual leer artículos suyos en la prensa. Es uno de los responsables del boom mundial de la literatura hispanoamericana. Cambió las aulas universitarias por el altiplano andino cuando intentó ser presidente de Perú. Entre tanto, ir y venir nos ha dejado algunas de las páginas más bellas de la literatura universal de este fin de siglo. El señor Mario Vargas Llosa asegura que a él le hubiese gustado ser un aventurero. ¿Y por qué no lo ha sido, señor Vargas Llosa? Bueno, creo que soy escritor porque no he podido ser un gran explorador, un gran aventurero, un pirata, un contrabandista. Creo que, como todos los escritores, escribo aventuras porque no pude vivirlas, porque escribir es una manera también de vivir la aventura. Me gustaría compartir con usted algunas frases que ha dicho o que ha escrito alguna vez en la vida. Por ejemplo, esta: tengo una pasión visceral por la libertad. Pues creo que es cierto. Y esta otra, les va a gustar. Dice, lo que admiro de la democracia inglesa son sus viejecitas. Sí. Tendría que explicarlo. A mí siempre me ha impresionado mucho en Inglaterra cómo todas las causas, las importantes o las pequeñas causas cívicas, quienes las lideran son siempre viejecitas. Son ellas las que montan guardia frente a las embajadas para protestar contra las guerras. Son ellas las que hacen las campañas electorales tocando las puertas, repartiendo volantes. Y por eso pienso que la salud de la democracia inglesa reside sobre todo en las viejecitas. Soy totalmente inepto para la política, ha dicho Mario Vargas Llosa. Bueno, ha quedado electoralmente demostrado. Solamente los tontos pueden ser completamente felices. Bueno, yo creo que si uno tiene un poco de imaginación y de sensibilidad, difícilmente puede ser feliz todo el tiempo. Bien, le acaban de servir un poquito de agua, don Mario. Me gustaría que del tiempo en el que usted ha vivido nos destacara el hecho que cree que lo ha marcado, aquello que cree que ha significado un punto de inflexión. Pues quizá el hecho más importante de mi vida fue conocer a mi padre, a quien yo conocí cuando ya era un niño grande de 10 años. Y esa relación, que fue una relación muy difícil, creo que ha dejado una huella probablemente imborrable en mi vida. Seguramente los espectadores que desconozcan la vida de Mario Vargas Llosa se habrán sorprendido ante ese dato. Le conocí ya grande, a los 10 años. Hay una historia detrás de su padre que conoceremos un poquito más tarde. ¿Y el fragmento o el momento de su vida que le gustaría repetir, Mario? Pues quizá los 5 años que viví en Barcelona, a principios de los 70. Es la época para mí quizá más estimulante, más divertida, más creativa, porque realmente trabajé muy bien y porque creo que fue una época de gran entusiasmo, de grandes ilusiones, tanto políticas como culturales. Aquí conoció y coincidió con Gabriel García Márquez, Así ¿no? es, fuimos vecinos, vivíamos en la misma calle, en Sarriá. Y no solo con él, con muchos otros escritores hispanoamericanos, como José Donoso, que vivía aquí, Carlos Fuentes, que venía con mucha frecuencia. En realidad, Barcelona en esos años fue como la capital de la literatura hispanoamericana. Era un imán que atraía a muchos escritores, algunos conocidos y algunos jóvenes que empezaban a escribir, ¿no? ¿Le puedo preguntar su fecha de nacimiento, señor Vargas Llosa? El año 36. ¿Y el día y el mes? El 28 de marzo. El 28 de marzo. Sí. Y creo que a la 1 de la madrugada. A la 1 de la madrugada. Bueno, como no vamos a hacer aquí la sí. carta astral ni nada de eso, simplemente queremos ver qué otras cosas importantes ocurrían aquel 28 de marzo, ha dicho, de 1936. Sí. Faltaban poquitos meses para la Guerra Civil Española. Claro. Lo comprobamos hoy, lo vemos hoy en La Vanguardia. Nos han cedido este ejemplar los compañeros de La Vanguardia. La Vanguardia fue fundada en Barcelona el 1 de febrero de 1881 por los hermanos Carlos y Bartolomé de Godó y continúa publicándose.
El ejemplar del 28 de marzo de 1936 se abría con las llamadas notas gráficas que recogían todas las fotografías del periódico en sus 4 primeras páginas. Sorprende ver que la primera página dedicada a la información escrita era capitalizada por 2 grandes anuncios. El de un producto contra la acidez de estómago, que incluye hasta certificado de curación de uno de sus usuarios, y el de una solución radical contra el ácido úrico, representado con este terrible dragón. Entre la información, la siguiente advertencia. Este número ha sido sometido a la previa censura gubernativa. En la información internacional cuenta el corresponsal la adhesión del pueblo alemán a los discursos de Hitler. Vean, las calles se vacían, los comercios se cierran o no despachan, en los cafés no se deja leer la prensa. Alemania está subyugada por las palabras del Führer. Charles Chaplin, que haría más tarde una parodia del dictador alemán, repetía por 4ª semana el éxito de Tiempos modernos y así se anunciaba en la cartelera. La promoción de esta otra película, La marca del vampiro, lanzaba la siguiente oferta. Se ofrecen 200 pesetas a la persona capaz de asistir completamente sola a medianoche, sin desmayarse ni huir, a la proyección de este film. Todo un reto y una gran estrategia de marketing. Cosas que ocurrían el 28 de marzo de 1936 y que contaba aquel día La Vanguardia. ¿A usted le gusta, señor Vargas Llosa, muchísimo el cine, verdad? Mucho, sí. ¿Cuál es su película favorita? Bueno, podría citar muchísimas, pero quizá Censo de Visconti. Si tengo que elegir una, seguramente me quedaría con Censo de Visconti. ¿Y la última que ha visto? La última que he visto, Rob Roy, una película de ambiente escocés, una histórica. Tiene además usted alguien en la familia que está teniendo un papel destacado en Hollywood. Bueno, claro, mi cuñado y primo, Lucho Llosa, que dirige películas, sí. Bueno, intentaremos pasear por la película de la vida de Mario Vargas Llosa. Será imposible recorrerla entera, conocerla entera, pero sí al menos intentaremos centrarnos en aquellas escenas, en aquellas secuencias de su vida y su obra que sean más apasionantes. Nos vamos con el clarinete y volveremos con Mario Vargas Llosa. Cantante a los 16 años. En el año 66 puso su voz privilegiada a este tema de los compositores Mandel y Webster, The Shadow of Your Smile, La sombra de tu sonrisa. Mario Vargas Llosa, el escritor con el que hoy paseamos, es hombre de sonrisa generosa, probablemente como consecuencia de una pasión por la vida vivida y sobre todo por la vida contada. Lo que yo no sé, Mario, es si ha conseguido disfrutar de un paseo, de una charla, de un instante, sin la presión que representa que eso después acabará en un libro. La obligación de contar lo que siente siempre. Bueno, no busco todas las experiencias como materiales de trabajo, ni mucho menos, ¿ah? Pero la verdad es que creo que todo lo que escribo sí se alimenta de lo que vivo, ¿ah? Es el material de trabajo pues, de un escritor, creo que de cualquier artista, es la experiencia vivida, ¿no? Pues si le parece, señor Vargas Llosa, vamos a empezar hoy por el final, por uno de los últimos acontecimientos agradables e importantes que han ocurrido en la vida de Mario Vargas Llosa, que es haber conseguido el premio Cervantes, el más importante. Supongo que le hizo ilusión, señor Vargas Llosa. Mucha, desde luego, muchísima. Sí, claro que sí. El 24 de abril, ¿no?, de este año, o sea, hace un par de meses. Estamos ahí viendo las imágenes de la entrega del premio Cervantes. Por cierto, ¿dónde estaba la medalla, Mario? Pues no estaba donde debía estar, ¿no? Y entonces allí es el momento en que, bueno, los reyes la buscan. Te lo doy luego, y el rey me prometió dármela luego, si aparecía. Pero llegó finalmente. Y apareció. ¿Lo habías puesto? Apareció. Ay.
Claro. Bueno, pasar por el seguro me cabe. Y se cayó, sí. Bueno. Fue accidentado. Y finalmente ahí llega el reconocimiento de manos de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. La verdad es que el premio Cervantes concedido a Mario Vargas Llosa rompía una regla no escrita según la cual no podía alcanzarse ese gran galardón de las letras castellanas antes de los 70 años, ¿no, Mario? Pues no la sabía esa regla. ¿Ah? No, he dicho que no escrita, pero hasta Sí. ahora así lo demuestra la experiencia. Bueno, es verdad que me parece que la ministra de Cultura dijo que yo era el escritor más joven que recibí el premio Cervantes. Bueno, me hizo mucha ilusión, desde luego, eso de joven. Fue casi otro premio. ¿Ah? Fue una jornada y una noche seguramente muy agradables aquellas en las que Mario Vargas Llosa además tuvo la suerte de ser protagonista de un recital que un amigo suyo le ofreció. Así es, de un amigo que yo admiro mucho, como, bueno, tanta gente en el mundo, que es Carlos Cano. Una persona que, bueno, ha tenido... 2000, si no ponemos remedio, decía ahora mismo, tendremos hambre, paro y polución. Es la era de Mr. Chip. Del tiempo que nos ha tocado vivir, del tiempo complicado, difícil que estamos viviendo, vamos a hablar con Mario Vargas Llosa, un hombre optimista que confía en el futuro, curiosamente. Bueno, digamos, no de una manera ilusa, creo que hay posibilidades también de muchas catástrofes, pero al mismo tiempo me parece que hay que reconocer que es una época en la que se ha avanzado extraordinariamente en tantos campos, que los instrumentos están allí para que la vida sea mejor, para que los grandes problemas encuentren una solución. Así que creo que sin ser iluso, sí hay razones para no ser pesimista respecto al futuro. Sepan ustedes que Mario Vargas Llosa tiene auténtica obsesión con el periodismo, con la crónica de los sucesos que ocurren allí, en las zonas calientes del mundo, aquello que está marcando y escribiendo la historia, que compra todos los días 5, 6, 7, 8 periódicos. Bueno, no tantos, pero por lo menos 3 sí. Por lo menos 3, sí. Así que, señor Vargas Llosa, le va a gustar lo que ocurre en este momento en el programa. Pasa siempre alrededor de las 11, hoy son las 11:01, y es la charla con Pedro Altares, editor de la última edición del Telediario, que nos cuenta lo último que ha ocurrido en España y en el mundo. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Julia. Creo además que ustedes dos son amigos. Desde luego, claro que sí. Efectivamente. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Mario? Encantado de participar aquí en este paseo por el tiempo. Porque Pedro Altares, que fue crítico literario, creo que hizo un trabajo sobre el teatro de Vargas Llosa, ¿no? Efectivamente, es verdad, hace algunos años, lo recuerdo muy bien, sí. Veo, Mario, que no te has olvidado y te lo agradezco. Es que siempre me pareció injusto que tu teatro no tuviera o no se le diera la importancia que, a mi entender, tiene delante de tu obra. Pues te agradezco muchísimo que digas eso, porque realmente no lo dice ningún otro crítico. Buenas noches. Bien, me gustaría... Tenemos por ahí, señor Cutillas, una música sensual. No van a entender nada ustedes, pero luego le cuento, ¿eh? ¿Sí? A ver. Don Rigoberto ya la había encaramado sobre él y la besaba con delectación, sorbiéndole los labios, separándoselos. Largo rato con los ojos cerrados, mientras sentía la punta de la lengua de su marido explorando la cavidad de su boca, paseando por las encías y el paladar, afanándose por gustarlo y conocerlo todo. Doña Lucrecia estuvo sumida en un atontamiento feliz, sensación densa y palpitante, que parecía ablandar sus miembros y abolirlos, haciéndola flotar, hundirse, girar, y no sigo. Parece mucho mejor leído por ti, Julia, el episodio. Es un fragmento de El elogio de la madrastra, una novela erótica que escribió Mario Vargas Llosa. Estarán preguntándose los espectadores a qué viene ahora esto. Pues verán, justamente lo que acabo de hacerles, leerles un fragmento muy pequeño de esta novela, es lo que ocurrió en la televisión peruana, en prime time, horario de máxima audiencia cada noche. Lectura de un capítulo de esta novela a la que sucedía un coloquio o mesa redonda en la que sociólogos, psiquiatras, psicólogos se preguntaban si aquel señor que podía ser presidente del país era o no un depravado.
terrible, ¿no, Mario? Bueno, cómico sobre todo, ¿no? Pero usted quería ser presidente en aquel momento de la nación y supongo que hizo daño también. Bueno, cuánto daño hizo, no sé. No sé si fue un factor en mi derrota electoral, pero el hecho es que ocurrió así y fue para mí uno de los episodios más sorprendentes y más divertidos de esa campaña, que un libro mío pues se leyera en televisión a esa hora punta, con el objeto de hacerme daño ante los electores, ¿no? Hay que decir que no lo leían tan bonito como lo has leído tú ahora, ¿no? Muchas gracias. En 1987, como todos recordamos, el paseo por nuestra memoria está ahí muy reciente, Mario Vargas Llosa es nombrado candidato a la presidencia peruana por la coalición Fredemo, que aglutinaba a todas las fuerzas conservadoras. ¿Por qué lo hizo Mario? ¿Por obligación moral? ¿Por sentido de aventura? ¿Por qué aceptó meterse en política? Bueno, hubo unas circunstancias muy especiales en las que me pareció que muchas cosas que yo había defendido, había propuesto para mi país, tenían una audiencia muy favorable ante muchos peruanos, ¿ah? Y esto me dio la ilusión pues, de poder participar en un cambio, ¿no? Ahí le estamos viendo. Creo que ese día, en la plaza de San Martín, sí, fue el día que usted decidió seguir adelante. Fue un día muy importante. Bueno, esa fue esa manifestación fue definitiva para mi candidatura, porque esa manifestación fue para protestar contra una ley de nacionalización de todos los organismos financieros del país. Y la manifestación fue un éxito, impidió, digamos, la nacionalización de los bancos. Y creo que ese fue el hecho decisivo para animarme a ser candidato, ¿no? Ahí le vemos en actos que todos reconocemos como familiares, Mario, actos de campaña electoral de un político con aspiraciones. ¿Cómo lo llevaba usted? Bueno, había momentos de una gran intensidad, momentos muy conmovedores, pero la mayor parte del tiempo tengo que decir que era muy pesado, había que repetir, había que simplificar. Había que utilizar el lenguaje de una manera que no lo había utilizado yo nunca antes, simplificando, a veces cayendo en el estereotipo. Es un mundo tan distinto, ¿no? El de un político, del mundo de un escritor. Me costó mucho esfuerzo y creo que nunca conseguí realmente adaptarme. Pero ganó la primera vuelta de aquellas presidenciales, aunque después sería derrotado, como todos recordamos, por Alberto Fujimori. Justamente ayer, quiero recordar, Mario, un compatriota suyo, Alfredo Bryce Echenique, escribió una carta al presidente Fujimori emplazándole, provocándole para que debatiera públicamente esa ley de amnistía para los militares que acaba de aprobarse en el Perú. Bueno, ha sido una ley escandalosa, sí, que ha provocado muchas protestas en el Perú. A pesar de la victoria electoral reciente del presidente Fujimori, ha habido protestas muy justificadas, porque es una ley que pues, amnistía a militares que han cometido crímenes horrendos, como por ejemplo el asesinato de 10 estudiantes y un profesor de una universidad, que fueron asesinados de una manera absolutamente monstruosa, luego quemados, y antes de 2 años, ¿no es verdad?, de estar cumpliendo la condena, pues los militares responsables de este crimen están ahora ya en la calle, ¿no? Me alegro mucho que Alfredo Bryce rechazara la condecoración que quiso darle el gobierno peruano en señal de protesta por esta ley de amnistía, y aprovecho para felicitarlo públicamente por este gesto. Por cierto, noticia de ayer que hoy se ha desmentido, no sé si es verdad lo de hoy o lo de ayer, esa verdad cambiante que es la actualidad a veces nos despista. 3.000 hectáreas del Machu Picchu, uno de los patrimonios de la humanidad, se habían vendido a una empresa privada en su país, en Perú, Mario. No lo sabía, no sabía. Se dijo ayer, hoy parece que se está desmintiendo, pero no sé yo. ¿No piensa a veces, señor Vargas Llosa, que su apuesta por la libertad, por intentar sacar a su país de la situación terrible en la que se encontraba económicamente, haya conducido ahora a una situación casi peor? ¿Menos democrática? Bueno, menos democrática, desde luego, pero digamos... Mi propuesta no tenía nada que ver con lo que ha ocurrido en el Perú, con la desaparición de la democracia, ni muchísimo menos, al contrario, era una propuesta que quería fortalecer la democracia, ampliarla, darle no solo un contenido político, sino también económico. Desde luego las cosas no ocurrieron así, pero
Claro, dentro de esas circunstancias, el esfuerzo creo que valía la pena, ¿no? Si durante la campaña electoral en el Perú Mario Vargas Llosa fue tachado de depravado o casi desviado sexual, después, cuando el autogolpe de Fujimori, él decide autoexiliarse de Perú, es tachado nada menos que de traidor a la patria. Y le dejan a usted casi sin nacionalidad, ¿no? Bueno, sí hubo un acto en el que los jefes militares me atacaron muy duramente por haber criticado pues el golpe de Estado, ¿no? Y luego también recientemente durante esta desgraciada contienda militar entre el Perú y el Ecuador, que por supuesto yo condené porque me pareció artificialmente fabricada por razones electorales, naturalmente eso provocó también muchas críticas, ¿no? Sabrá, señor Vargas Llosa, que recientemente, hace un par de semanas, 15 días, el general Cisneros, uno de los militares más importantes en el Perú en este momento, le ha acusado a usted abiertamente de ser homosexual. Sí. Bueno, sí, dijo que me habían expulsado del colegio militar por ser homosexual. Bueno, es una acusación que no me habían hecho hasta ahora, pero quizá lo más sorprendente en esa acusación es la reacción del periodista que lo entrevistaba al general que me acusó. Y es una reacción de escándalo tal que da una idea un poco de los terribles prejuicios machistas que todavía tienen tanto arraigo, ¿no?, en una sociedad como la peruana. O sea, el interlocutor del general Cisneros, sí, cuando decía que le habían echado a usted por homosexual, se escandalizaba. Sí, porque dice, no es posible esto, pero bueno, esto es verdad que Vargas Llosa fue expulsado por homosexual. Yo no sé si se ha guardado usted, señor Vargas Llosa, de la retórica, del lenguaje de la política para no contaminar después su alma de escritor. Bueno, espero que no haya quedado nada de esa retórica estereotipada. ¿Por qué no piensa volver? Nunca más a esa experiencia. No, a la política, digamos, profesional, no, desde luego que no, esa fue una experiencia completamente transitoria, ¿no? Ahora, tampoco quiero aparecer condenando a la política en bloque, porque creo que esa actitud cínica es absurda. Creo que si uno quiere que cambien las cosas en una sociedad, tiene que pasar por la política. Y que la única manera de que la política sea decente, pues es convenciendo a la gente decente de que haga política. Creo que la política es un instrumento para cambiar la sociedad y que no se puede prescindir de ella. Ahora, hay que entrar a hacer política sabiendo lo que es, sin ilusiones, y tratando de conocer los mecanismos, las técnicas de la política, que son algo muy distinto de las ideas, del idealismo, de los valores que a una persona suelen inducirla a hacer política, ¿no? Pero, claro, eso parece fácil que deduzcamos de lo que usted dice, que solamente llegan y se mantienen en la política los que no tienen ni ideas, ni creen en los valores, ni... No creo eso, Julia, no, en absoluto. Al contrario, hay algunas personas que yo admiro mucho más, precisamente después de haber visto lo que es la política, porque fueron capaces, en ese mundo tan difícil y tan corruptor en tantos sentidos que es el de la política, de mantener sus ideales, sus convicciones, sus principios. O sea, ¿eso es posible? Bueno, sí, creo, y afortunadamente hay algunos ejemplos que están allí para demostrar que es posible. ¿Quiénes? Pues, por ejemplo, la señora Thatcher. La señora Thatcher, se discrepe o se coincida con ella, es una persona que nunca mintió haciendo política, es una política que defendió unas ideas, unos principios y hizo lo posible y lo imposible por convertirlos en una práctica cuando gobernó. Fue el caso de un De Gaulle, por ejemplo. Yo viví en Francia, yo discrepo con muchas cosas de Gaulle, por ejemplo el nacionalismo, que me parecía bastante anticuado, pero era un hombre de principios, era un hombre que no hizo concesiones sobre los principios y fue un hombre que dio a la política pues una dignidad, ¿no? O sea que creo que es posible, creo que no todos los políticos son simplemente hambrientos de poder, creo que hay gentes a las que los movilizan en la política las ideas, los principios, ¿no? Estoy segura, Mario, que muchos de sus lectores, aquellos progresistas de 70 y pocos en nuestro país, que le oyen a usted hablar ahora de Margaret Thatcher, estarán pensando, ¿cómo es posible que el escritor de La ciudad y los perros de Conversaciones en la catedral represente tan estrictamente el talante conservador? Igual se rasgan las vestiduras. ¿Qué les dice? Yo no soy un conservador, yo soy un liberal. El conservador es una persona que piensa que lo mejor está en la tradición y que hay que preservarla o volver a ella.
Yo no creo eso, yo creo que hay que cambiar la tradición, actualizarla y que hay que hacer reformas muy profundas. Ahora, creo que esas reformas deben hacerse utilizando sobre todo a la libertad en política, pero también la libertad en economía. En esto sí, pues yo defiendo, por ejemplo, las políticas de mercado, la empresa privada, estoy contra toda forma de estatismo en la economía, y en eso sí estoy muy cerca de los conservadores. Ahora, en muchas otras cosas estoy muy lejos de los conservadores, ¿no? Por eso, si tengo que definirme, pues me defino como un liberal, no como un conservador. Claro. Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, fue el coordinador de esa campaña, la campaña de su padre a las presidenciales del Perú en el año 90. Y a él, Mario, a Álvaro, le hemos preguntado, y a Morgana, su hija pequeña, si papá Mario es eso, mejor papá o mejor escritor, ¿y qué dicen? Wow, qué pregunta tan complicada. No hay duda en todo caso de que es mejor padre que candidato presidencial, porque esto de ir por el mundo besando bebés y comiendo cuy, que es esta rata peruana del monte, o bailando huayno, creo que se le da mucho menos bien que ser padre. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, sí. No te presentes más, por favor. Tentación que, por lo que nos ha contado Mario Vargas Llosa, no siente en absoluto eso de dedicarse de nuevo a la política. Absoluto, no. Tiene Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa un tercer hijo, Gonzalo, que trabaja para la ONU en ACNUR, en el Comisionado para los Refugiados, en Bosnia, en Zagreb, de donde usted acaba de volver, como aquel que dice Mario, de Zagreb y de Belgrado. Así es. Y cuéntenos, porque en este paseo por el tiempo que nos ha tocado vivir, también queremos pararnos en la historia de Bosnia, en la guerra de Bosnia, que ha tenido ocasión de conocer a través del testimonio de su hijo Gonzalo Vargas Llosa, y de la que él tiene cosas que comentarnos. Bueno, ha sido un viaje corto, pero una experiencia tremendamente dolorosa, ver de cerca pues la tragedia de la ex Yugoslavia, ¿no? Y sobre todo fui para presentar un libro escrito por un periodista británico que trabaja en los derechos humanos, que muestra el papel que jugaron los medios de comunicación, creando el ambiente de odio, de hostilidad entre las distintas comunidades, y cómo eso fue artificialmente fabricado, fundamentalmente por Milosevic, ¿no?, para tener más poder, y cómo eso se extendió y, bueno, creó el clima en el que ha sido posible esta tragedia que sin término. Me impresionó tremendamente la experiencia, sobre todo cuando uno recoge tantos testimonios sobre lo que era Yugoslavia hace pocos años, un país donde las comunidades coexistían, donde había un clima realmente de coexistencia perfectamente alcanzado y donde parecía imposible que se llegara a los horrores que estamos viendo en estos días, ¿no? Mario Vargas Llosa sostiene que con libertad de prensa o con prensa plural no hubiera ocurrido la guerra de la ex Yugoslavia. Bueno, yo creo que si hubiera habido una prensa plural, la opinión pública hubiera podido cotejar informaciones distintas. La opinión pública tuvo desde un principio, en gran parte por culpa de Milosevic, una versión unilateral, falsa, en la que se fabricaban noticias absolutamente delirantes. Por ejemplo, Mario? Por ejemplo, que había matanzas de serbios, que había una conjura en la que estaban complicados pues fundamentalistas islámicos, fundamentalistas católicos, albaneses, húngaros, o sea, minorías étnicas de las distintas repúblicas yugoslavas, para acabar con los serbios, para rebelarse contra los serbios. Y entonces eso fue creando un clima de hostilidad y de violencia que al final terminó pues en acciones armadas. No hubo posibilidades para la opinión pública de contrastar estas opiniones con opiniones independientes, objetivas, porque había un control de los medios de comunicación que fue el gran instrumento, ¿no?, para crear el clima de odio, ¿no? O sea, como escribió usted en el artículo del domingo que leímos en El País, fue una fantasía delirante de Milosevic, alimentada, engordada por los medios de comunicación. E incrustada en la realidad, ¿no es cierto? Esa fantasía, esa ficción maligna fue incrustada en la realidad y la gente empezó a... Yo cito en ese artículo pues un caso ya verdaderamente monstruoso de un serbio de Bosnia declarando que
los bosnios musulmanes estaban alimentando a las fieras del zoológico de Sarajevo con niños serbios vivos. Bueno, cuando se llega a un delirio tan grotesco, tan disparatado, pues naturalmente la violencia está ahí al alcance de la mano, ¿no? Se atizó, por tanto, desde los medios de comunicación y se intoxicó. La responsabilidad de los medios de comunicación fue inmensa. Creo que sin ese control de los medios de comunicación que fueron instrumentalizados de esta manera para crear el odio y para separar a las comunidades, probablemente no se hubiera llegado a los horrores actuales, ¿no? Mario, usted dice que le cuesta escribir. Pues sí, me cuesta. Que es una cuestión la suya de disciplina, que nunca se le ha presentado una musa de esas que inspiran a media tarde, ¿no? Sí. Bueno, la inspiración yo creo que existe, pero creo que hay escritores como yo que la inspiración tenemos que fabricarla a base de esfuerzo, a base de disciplina, de continuidad. Si yo esperara la inspiración, pues no vendría nunca. Entonces, he descubierto desde que comencé a escribir que sí, esa base de trabajo, de insistir, de perseverar, que poco a poco se va creando en mí ese estado, digamos, de entusiasmo propicio a la creación, ¿no? Tiene que escribir y leer todos los días, porque si no, no está a gusto. ¿Ha escrito hoy desde que ha llegado a Barcelona? No, hoy día no. Cuando viajo en viajes cortos, pues no. Pero, digamos, tengo que hacerlo, pero, digamos, no es un suplicio. Es algo que me gusta mucho y que además se ha convertido pues en una manera de vivir. Ya no sabría vivir de otra manera. Si no trabajara, si no leyera, si no escribiera, me sentiría muy desamparado en el mundo, ¿no? Fuimos testigos de eso en nuestra visita a Mario Vargas Llosa en Londres, en su despacho, entre sus libros, en su mesa de trabajo, como vamos a ver ahora mismo, que le mantiene pues agarrado durante... ¿Cuántas horas cada día, Mario? Bueno, varias horas. Trabajo en la mañana, pues unas 3 horas en la casa y luego voy siempre al Museo Británico, ¿no? Donde trabajo unas 4 o 5 horas, sí. Ahí vemos el estudio de Mario Vargas Llosa. Acabamos de ver al fondo un cuadro que ahora volveremos a ver de Botero, sentándose en su mesa. Al fondo los tejados londinenses. ¿Escribe usted a mano? Escribo primero a mano, siempre el primer borrador siempre a mano y luego pues utilizo el ordenador. Sobre el Quijote habló usted en su discurso el día que recogió el premio Cervantes, creo. Así es. Ahí vemos al cuadro de Botero. Ese es usted, ¿no? Según... Bueno, se supone que soy yo, sí. Bueno, ahí vemos algunas de sus obras traducidas a las lenguas más extrañas, ¿no? ¿Cuál es la lengua más rara a la que ha sido traducido, Mario? La más rara, pues quizá el coreano, el persa. Ahí le vemos en el rincón de la lectura, con un hipopótamo presidiendo. Sí. ¿Cómo consiguió ese hipopótamo, Mario? Pues lo vi en la vitrina de una florería y me atreví a entrar y proponerle a la dueña que me vendiera no flores, sino su hipopótamo. Al principio fue un poco reticente, pero al final la convencí. Como antes nos decía Mario Vargas Llosa, él escribe habitualmente en las bibliotecas. Él dice que conoce a los países por sus bibliotecas. ¿Qué encuentra usted en ellas, Mario, aparte de muchos libros y gente leyendo que le lleva allí? Me acostumbré a trabajar en las bibliotecas desde que era estudiante universitario. Allí iba a leer, a preparar los trabajos y desde entonces se ha convertido para mí en una rutina. En todos los países donde he vivido he trabajado siempre en bibliotecas y creo que puedo diferenciar a los países por sus bibliotecas. Bien. Hemos invitado, porque para usted los libros tienen un valor de fetiche casi, ¿verdad, Mario? Creo que para todos los lectores. Creo que todos los lectores al final adquieren una especie de vicio por el objeto libro y que gozan tocando un libro, desglosando las páginas de un libro. Desde luego yo participo de ese vicio, sí. Muy bien, pues hemos invitado a todos los libros de Mario Vargas Llosa, pero como no podían venir solos, son cosas que pasan, pues nos los trae en este momento quién mejor que un excelente amigo de Mario Vargas Llosa y su biógrafo, Juancho Armas Marcelo,
y la obra completa de Mario Vargas Llosa. Ya me imaginaba que tú estabas en una conspiración. Ya sabía que estabas en la conspiración. Ya sabía Yo no que sé Juancho estaba en alguna conspiración, porque él anda siempre en conspiraciones de todas clases. Creo que han estado almorzando juntos y que Juancho le negó 3 veces. Yo no tengo nada que ver con el paseo por el tiempo, que no, que no. Y se despidió con todo cinismo para regresar a Madrid. Bueno, Juancho Tú sabes que yo lo que soy es un agente doble. Por cierto, no sé qué dijiste, Juancho, cuando entrabas por ahí. ¿Oí algo de los libros? Bueno, es que, claro, pesan más llevándolos en la mano que leyéndolos. Yo creo que, como dice nuestro común Martín Prieto, pues Vargas Llosa se ha pasado 40 pueblos, 40 novelas y 40 años escribiendo, a ver si aprende ya de una vez. Yo creo que ya cuando pise los 60 años que están al caer, pues seguramente incluso sus adversarios más enconados terminarán por reconocerle que es un tardío premio Nobel, que espero que llegue pronto. Supongo, Juancho, que eso que le faltaría, ¿no? Que sería el Nobel. No, secretario general de las Naciones Unidas, presidente de los Estados Unidos de América, que es realmente lo que de alguna manera se merecería políticamente, o como destino, ¿no? Como destino mayor, porque yo creo que se puede estar en desacuerdo con ciertas teorías ideológicas de Vargas Llosa, se puede estar en desacuerdo incluso con ciertos mecanismos políticos que Mario, bueno, pues desarrolla provocativamente como buen liberal en sus dislates y en sus artículos, pero lo que no se puede estar en desacuerdo nunca es con la honestidad que a lo largo de toda su vida, incluso cuando ha confesado equivocarse ideológicamente, ha demostrado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los valores que no le pueden negar ni sus peores enemigos. Bueno, Juancho Armas Marcelo publicó en el año 91, creo que fue, la obra Mario Vargas Llosa, El vicio de escribir, que es la biografía de Mario Vargas Llosa. Vicio, no pasión, no, vicio. Es un depravado, ya se ha dicho aquí durante todo el programa. Yo creo que es un depravado sexual, es un depravado sensual y es un depravado intelectual. Yo creo que, además, Mario Vargas es la traducción de la parábola de los talentos desde mi punto de vista, ¿no? Es un voluntarista sensacional si él tiene que cumplir, por ejemplo, 65 años y decide en un momento determinado que tiene que estudiar alemán y aprenderlo perfectamente mejor que Helmut Kohl. Él lo aprende en 2 o 3 años. ¿Sí? Sí, cualquier cosa. Bueno, ya no me atrevo a abrir la boca. Si se decide, por ejemplo, a aprender ruso y a leer toda la literatura rusa, aunque sea en el excusado, que diría un cursi, pues efectivamente lo haría. Yo creo que es la traducción exacta de un hombre de una personalidad, de un personaje, que no teniendo que ser lo que es, se lo propuso y lo ha conseguido con creces. O sea, es el talento unido a la disciplina, a la tenacidad, a la tozudez. Cuando Mario Vargas tensa el arco y sugiere constantemente que el trabajo es lo fundamental, no está mintiendo. Lo que pasa es que le falta el otro factor humano que a él lo adorna taxativamente, el talento, ¿no? Pero vamos a ver, imaginemos que Mario Vargas Llosa se va de vacaciones, cosa que no hace... se va de vacaciones. Ah, ahí ya, claro. Imaginemos que se va de vacaciones, llega a una playa maravillosa, una playa desierta, barquitos, luna llena. ¿Y qué pasa, Mario? ¿Que se encierra usted a escribir? Bueno, no todo el día, ¿no? Pero para mí las vacaciones sin hacer lo que realmente más me gusta, pues no tiene mucho sentido. O sea, para mí escribir no es trabajar, ¿no? Es un placer, una necesidad, y es algo que me ordena el mundo. Entonces, unas vacaciones, pues para mí se completan si además trabajo, ¿no? Creo que no, hay anécdotas sobre eso ya, según cuentan los compañeros de Vargas Llosa, a los que yo admiro tanto como él, y algunos de los cuales ya han desaparecido, desgraciadamente, como Juan García Hortelano o Carlos Barral, que son totémicos en nuestra memoria, ¿verdad? Sí. Dicen que en los primeros años de la leyenda de Vargas Llosa recaló en Calafell en una invitación que le hizo su entonces editor Carlos Barral y su descubridor como gran escritor, y que llegó con su primera mujer, la llamada tía Julia,
que causó un alboroto y un morbo tremendo en todos. ¿Porque era su tía? Pero... No, porque tenía 12 años más que el marido. Ah, claro, y esas Entonces, cosas cuando esas son cosas- en contra de las mujeres sientan... Al revés no, ¿verdad? Pero así... No, pero en este caso parece que la atractiva era ella, no como ocurre ahora que el atractivo es él. Ya. Entonces, bueno, pues Julia se cambió y salió a bañarse a las arenas de Calafell y Mario no salía. Mario había dicho que iba al baño a deshacer las maletas o cualquier cosa tópica de estas. Y al final alguien, que no sé si fue Juan Marcé exactamente o el propio García Hortelano, subió las escaleras lleno de curiosidad, naturalmente morbosa y de escritor perverso, y escuchó las teclas de la máquina de escribir porque estaba efectivamente ejercitando su vicio solitario. La novela que más se ha traducido y que más se ha vendido es esa Tía Julia y el escribidor. La que menos le costó, Mario, ¿cuál fue? La que menos de todas las que he escrito, seguramente Pantaleón y las visitadoras. ¿De la que se siente más orgulloso? Bueno, me siento orgulloso de todo lo que he escrito, ¿no? Pero es la novela que menos trabajo me costó, que escribí con más facilidad y además divirtiéndome mucho, porque aunque me gusta mucho escribir, no siempre me divierto, a veces la paso bastante mal escribiendo, pero no con Pantaleón. Pantaleón es una novela que escribí de principio a fin en un, diría, movimiento de puro placer, divirtiéndome mucho, riéndome yo mismo con lo que escribía. Eso no me ha vuelto a pasar jamás con ningún libro. Yo creo recordar que las últimas páginas, tú no te acuerdas de eso, pero las últimas Seguramente páginas de Pantaleón y las visitadoras las escribió Vargas Llosa al regreso de un viaje a, ¿cómo se llama ese pueblo tan famoso en tiempo de Franco, en Francia, en la frontera, donde se veía... ¿Perpiñán? ¿A Perpiñán? No, me lo han dicho a coro, ¿eh? ¿Qué hacían ustedes en Perpiñán en los 70 y Lo mismo pico, que Vargas eh? Llosa. Íbamos a ver el No. último tango en París, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, El último tango es una película excelente, Desde pero... luego. Yo no tenía pasaporte, yo iba con ellos, no tenía pasaporte en ese tiempo por haber sufrido un proceso militar y no me daban el pasaporte hasta que murió Franco. Pero me devolvieron de la frontera, a mí y a mi mujer nos devolvieron de la frontera y esperamos en el Hotel Condal a los Vargas Llosa que regresaran. Que regresaron y estaba este hombre muy angustiado y decía, pero bueno, ¿qué urgencias tiene? ¿Qué película más habrá que verla? Y al final lo que ocurría es que algo se le había ocurrido que tenía que escribirlo rápidamente, me lo confesó, y dice, no, es que tengo que terminar la novela mañana. Claro, eso es de un vicioso Y había... superior. Yo ahora no recuerdo las últimas páginas, pero yo no recuerdo nada de mantequilla y... Pero este hombre es capaz de... No, pero había cosas, ¿eh? ¿Sí? Había sueños de una operación exactamente de hemorroides, ¿no? Bueno, Juancho, Que es me feísima, me feísima. reconocerás que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. No, pero Creo que hay una distancia considerable. asociando ideas. No, yo creo que no hay una página de Vargas Llosa que no haya pasado por la realidad de su propia existencia, de su propia experiencia y luego por el tamiz de su talento literario. Y como uno tiene también el vicio de releer sus novelas constantemente, sobre todo para darme ánimos, yo creo que en Pantaleón hay, como en Conversación y en La tía Julia y en La ciudad y los perros, hay muchísimo de experiencia personal. Y si he liado estos dos argumentos extrañamente es porque me han hecho siempre mucha gracia. Y siempre que lo comento, por ejemplo, con un personaje que además tiene mucho humor y que te quiere mucho, que es Guillermo Cabrera Infante, dice, eso no puede ser un gesto de humor de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa no tiene humor, está empeñado en que Vargas Llosa no tiene humor, cosa que ha desmentido aquí solemnemente esta noche, ¿no? Yo creo que, francamente, todos los episodios de Vargas Llosa están en sus novelas y algunos que no conocemos los conoceremos en el futuro. Este de Perpiñán, disimuladamente es posible que esté en Pantaleón. Bien. Juan Charmas Marcelo, como decíamos, biógrafo de Mario Vargas Llosa, es además, como está clarísimo y estamos comprobando, amigo personal. Tiene tantos amigos en España, Mario Vargas Llosa, que seguramente, amigos además que pertenecen a talantes y a pensamientos políticos, por ejemplo, o no solamente distintos, a veces incluso enfrentados, encontrados. Seguramente, Mario, usted mantiene esa amistad por estar fuera, por estar en Londres. Pues no lo sé, nunca he decidido mis amistades por razones ideológicas o políticas.
Y es verdad, tengo amigos pues que piensan de una manera muy distinta y que a veces no se quieren entre ellos. Yo recuerdo una frase muy divertida de una periodista en una revista de Madrid que me estuvo siguiendo 2 o 3 días que estuve yo aquí, cuando lo del Premio Cervantes, creo. Y escribió una crónica muy divertida donde decía, si todos los amigos que tiene Vargas Llosa en Madrid se los pusiera juntos en una casa, habría muertos y heridos, porque son amigos que vienen realmente de sectores tan enfrentados entre sí, ¿no? Sin y eso embargo, a mí me dio mucho gusto, porque creo que es una demostración, pues, de que no soy nada sectario, por lo menos en el campo de la amistad, ¿no? Sí, porque el ambiente, Mario, aunque venga usted aquí muy de vez en cuando y acaba de llegar para el paseo, no, está crispado, ¿no? Está mal. En España. Sí. Está crispado políticamente, ¿no? Sí, claro, está crispado desde hace algún tiempo, desde luego, y es algo que, pues, lamento mucho, como todo el mundo, ¿no? Bien, yo no sé si eso de que se pusieran amigos, según qué amigos, los de Vargas Llosa en una estancia, habría muertos por aquello de que pueden ser, comparten con él el solamente ser su amigo, pero que son después encarnizados enemigos. No sé si eso sería cierto, pero imaginemos una combinación casi imposible o complicada. Por ejemplo, ¿se imagina usted pues al director de, pongamos, del ABC, Luis María Ansón? Es un buen amigo mío. Sentado al lado de el primer director del país y actual consejero delegado del Grupo Prisa, por ejemplo? Pues creo que ambos son civilizados, ¿sí?, y pueden sentarse juntos, aun cuando no se quieran apasionadamente. Queremos preguntarle de quién se sienten más próximos ideológicamente. Ideológicamente, no lo sé. Políticamente, yo creo que Mario Vargas Llosa ha cometido errores o ha adoptado posiciones de las que yo no participo. A mí me parece que no hay un solo Mario Vargas Llosa, hay un Vargas Llosa inicial cuyas posiciones políticas estarían más próximas a lo que piensa Juan Luis Cebrián y sobre todo a lo que ha defendido y a las posiciones del periódico que tan brillantemente dirigió Cebrián durante muchos años, el diario El País. Después a Mario Vargas Llosa le ha pasado, pues como a casi todo el mundo, le ha venido la madurez, le ha venido la reflexión y poco a poco ha ido derivando hacia unas posiciones que están más cercanas ideológicamente a lo que representa el diario ABC. Yo creo que la obra literaria de Mario Vargas Llosa está por encima de ideologías o de posiciones políticas. Creo que es de una profundidad y de una calidad impresionante. Ha estado siempre transida de una preocupación política muy grande, y hay un libro como Conversación en la Catedral que es casi un manual de pensamiento político, además de una novela extraordinaria. Y además de eso, y Mario Vargas Llosa lo que es una gran persona, es un buen amigo y es un hombre de bien. Coincido con lo que dice Cebrián en cuanto a la calidad humana de Mario Vargas Llosa, que la ha demostrado especialmente en la derrota. Cuando perdió, y probablemente muy injustamente, las elecciones en Perú, demostró su altísima calidad política y su altísima calidad humana. Pero sobre esa calidad humana y sobre esa calidad política, lo que distingue a Mario Vargas Llosa es que es uno de los más formidables escritores en lengua española que ha dado el siglo XX. Está claro. Muchas gracias. Juancho está mirando y diciendo, pues... No, es esta presencia de Ansón y de Cebrián juntos es una provocación y al mismo tiempo una lección. Yo hace mucho tiempo que no los veo, no recuerdo haberlos visto juntos. No, yo también he quedado en ningún tengo programa. Que Y además muy impresionado con el talento negociador de Julia. Que eso iba a decir. Tengo que decir, en honor de la verdad, para que cada cosa quede en su sitio, que tanto cuando hablé con Juan Luis Cebrián como con Luis María Ansón, fue fácil. Sí, pero, por Mario Vargas Llosa fue fácil, lo digo claro, de verdad. Eso, pero apúntate tú también un tanto. Bueno. Porque, óyeme, lo que está claro es que por lo menos esta noche la música amansa a las fieras. Bien. La belleza, creí que ibas a decir, Juancho. No puedo ser tan obvio. Bueno, dentro de 100 años, no necesariamente de soledad, nuestros bisnietos igual no recuerdan ni nuestros nombres, los que estamos aquí. Sin embargo, estudiarán en la universidad la obra de Mario Vargas Llosa. Alguien sabrá explicarles su pasión, su vicio, como dice Juancho Navas Marcelo, por escribir. Y descubrirán, como dice esta canción de Nat King Cole,
que hay cosas inolvidables. Unforgettable. Why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. Pues con esta... Uy, qué carcajada oigo por ahí. Lo que me cuentan el chiste, ¿eh? Con esta música de clarinete y las risas de fondo, la banda sonora de los amigos que están aquí en el club, llegamos al final de este paseo por el tiempo en compañía de Mario Vargas Llosa, como decíamos al principio, un clásico viviente de la literatura universal, cuya vida es tan intensa, tan apasionada, que difícilmente podíamos recorrerla entera. Hemos intentado al menos pararnos en las escenas que más nos habían impresionado. Mario, ha llegado el momento de contestar, si le parece, algunas preguntas que a través del centro de datos los espectadores han querido plantearle. Muy bien. José, buenas noches otra vez. Buenas noches de nuevo. Hemos recibido muchísimas llamadas de admiradores manifestando su admiración hacia nuestro invitado por su obra, fundamentalmente. Pero esta noche yo diría que creo que ha despertado nuestro invitado más éxito con su físico, ya que, y lo siento por su esposa, tiene invitaciones para todo, para cenar, para tomar café, para pasar fines de semana, para desayunar incluso. Y eso sí, todas ellas lamentan profundamente no ser familiares suyas. Bueno, que manden fotografías. Siempre ha tenido éxito con las mujeres, ¿no, Mario? Pues me hubiera gustado tenerlo no, sea siempre, coqueto. claro. Sí, sí. Le preguntan si es consciente de que tiene un físico conquistador. Pues no soy tan consciente, pero en fin, me lo voy a creer si me lo dicen ahora por la televisión. Sí. Si esa sonrisa permanente que siempre dibuja en su cara perfectamente bien es un escudo o es producto de una exultante felicidad. Es un poco de felicidad, pero sobre todo es el problema de tener los dientes grandes. Me obligan a sonreír constantemente. Sí. Ya sabemos que Dostoyevsky lo fue en el pasado, pero ¿qué obra utiliza actualmente como laxante? Bueno, un escritor que admiro inmensamente, y que además también sirve para eso, que es Azorín. Hemos recibido muchísimas llamadas de peruanos residentes en España, aunque se encuentran divididos en sus opiniones con respecto a usted. Los hay que le felicitan, pero también los hay que le preguntan por qué, cuando perdió las elecciones en Perú, no se quedó para hacer la oposición a Fujimori. Porque no quería ser un profesional de la política, quería volver a escribir, a mi trabajo de escritor, y si me hubiera quedado en el Perú, la presión para continuar en política hubiera sido muy grande. Si influyó la conducta de su padre en la relación con sus propios hijos. En un sentido sí, creo que he sido el padre menos severo del mundo, precisamente porque la severidad de mi padre me había dejado un muy mal recuerdo. ¿Por qué cuando los escritores hispanoamericanos que tienen éxito internacional no aprovechan para dar a conocer la situación tan dura que viven muchos de los países de los que proceden? Creo que no es verdad. Creo que la literatura hispanoamericana es un testimonio muy rico del sufrimiento latinoamericano, ¿no? Dos últimas cuestiones, José. No sé si lo sabe, pero le preguntan alumnos que se acaban de presentar recientemente a la selectividad qué siente cuando un texto suyo es escogido para que lo analicen los alumnos en las pruebas de selectividad, como decía recientemente, por cierto. Bueno, me conmueve y también me hace sentir un poco viejo, Dos muy breves. ¿Qué opinión tiene sobre las telenovelas? Preguntan muchísimos espectadores. No las veo, pero en principio no estoy en contra de las telenovelas. Ha llamado a nuestro teléfono de implicados un íntimo amigo suyo, que no ha querido dejar el nombre, pero sí ha dejado una pregunta. ¿De dónde viene esa aversión que siente usted hacia las pepitas de la fruta? No lo sé, es un misterio, pero al mismo tiempo es una realidad. ¿Pero qué pasa con las pepitas de la fruta? Pues que a mí me producen una repugnancia que es visceral, al extremo de que cuando era niño
no podía mirar a mis amigos comer fruta con pepitas porque me peleaba con ellos. Y a mis enamorados no diré nada, ¿no? Claro. O sea que ese implicado que no quiso dejar su nombre le conoce bien. Sí, sí, me conoce, es verdad, es la pura verdad. Gracias, José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos a punto casi de irnos, son las 12 y 12 minutos, ya va siendo hora. Pero antes, Mario, como muestra de que este paseo por el tiempo quiere recoger todos los rinconcitos importantes de su vida, va a pasar algo que nunca ha pasado, porque ella detesta la televisión, nunca quiere salir por la televisión. Y sin embargo, su esposa y madre de sus 3 hijos, Patricia Llosa, ha dicho, está bien, yo también saldré en el paseo por el tiempo. Señora Llosa, Patricia... Bueno, eso sí que es raro porque... Eso sí que es raro, Tengo que decirte, Julia, que esto sí realmente habla de tu talento persuasivo, porque la versión de mi mujer a la televisión y aparecer en un programa es algo que no sé cómo has podido tú vencerlo. Tiene una capacidad de convicción, desde luego, única, porque al terminar la campaña electoral me juré nunca más aparecer en la televisión y mira, aquí estoy. Bueno, a todo esto, Patricia Llosa durante muchos meses intentó convencer a su marido de que no se presentara a esas elecciones en el Perú, ¿no? Sí, es cierto, durante mucho tiempo, casi un año, di una batalla, pero la di de una manera tan solitaria que al final la perdí, ¿no? Espero, Patricia, que otras batallas las gane usted. Desde luego, pero esa no quiero ganarla, Además, la de las elecciones. Además, vivió como la esposa de Mario Vargas Llosa el efecto de ser una aspirante a primera dama del Perú. Eso debe ser difícil para una mujer como usted que siempre quiere mantenerse detrás, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que una vez que estuvimos dentro, pues ya me puse a trabajar muchísimo y me vestí la camiseta del Frente Democrático y, pues mire, se hizo lo que se pudo, ¿no? Patricia, aquí lo hemos contado, lo ha contado Juan Chalmas Marcelo, él mismo, y para verlo por televisión o escucharlo nos parece a todos estupendo que escriba todos los días, que no haga vacaciones, que, en fin, ¿y a su mujer qué le parece? Mire, lo presentan más difícil de lo que es en realidad, ¿no? O será que después de 30 años pues ya me he acostumbrado, ¿no? Pero no es así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él no va a una oficina a trabajar, es verdad que trabaja en la casa y entonces todo gira en torno a ese trabajo, ¿no? Pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado todos en la familia. Ahí donde la ven, Patricia Llosa ha montado ella solita 29 casas. Baúles arriba, baúles abajo. Eso sí que es cierto, sí. Ahí os vemos saliendo de casa, porque cada mañana Mario y Patricia van a hacer footing a Hyde Park. Una imagen típica y tópica de muchas parejas londinenses. Ahí les vemos en plena forma, que ellos practican todas las mañanas y de la que también fuimos testigos. Patricia, yo no sé si ha escuchado usted las llamadas de admiración que ha recibido de muchas mujeres en nuestro centro de datos. Estará no se ha hablado tanto de la tía Julia aquí, de mujeres, que ya no sé si soy un fantasma, tú sabes. Por cierto, cuando se conocieron, Patricia era muy pequeñita, ¿no? Bueno, nos hemos conocido de toda la vida porque somos primos hermanos y entonces tenemos la misma familia, ¿no? O sea, no hubo, desde el principio os conocéis, es decir, que desde que nació Patricia. A mí él me conoció a mí más bien desde que nací. Claro, es verdad. ¿En qué estaría yo pensando? A mí me han contado, no sé si es verdad, a todos nos pasa cuando vamos de vacaciones o a casa de la familia, pues siempre, por eso de las habitaciones, que no hay para todos, se duerme con el niño más pequeño de la casa, ¿no? El visitante. Y a mí me han contado que cuando iba a casa de los padres de Patricia, Mario dormía en una cama al lado de la camita de Patricia, porque era la niña más pequeña de la casa, tenía 5 años. Yo no lo recuerdo, pero yo creo que lo debe recordar, ¿no? Sí, yo lo recuerdo muy bien y lo recuerdo porque Patricia era una niña terriblemente malcriada y engreída. Cambió mucho después, pero a esa edad era verdaderamente terrible y entonces era una de esas niñas que hacen la vida imposible a los adultos. Y yo recuerdo mucho que cuando tenía que compartir el dormitorio con ella, pues yo sufría porque la gracia de Patricia a los 5 o 6 años era despertarme con un vaso de agua. Entonces, claro, yo odiaba a esa criatura a la que más no podía decirle nada porque tenía pues a mis tíos allí, ¿no? ¿El vaso de agua en la cabeza?
Lanza el agua donde cayera, ¿no? Donde cayera. Entonces ahora se lo tiro por otras razones, ¿eh? Pero se lo sigue tirando en Madrid. Pero no me tire el agua, ahora me tire el vaso, ¿no? Entonces era solo el agua. Que es bastante no, es verdad, ya esa costumbre la dejé desde pequeños. Y luego se enamoró Mario de Patricia ya cuando ya era un adolescente en París, ¿no? Claro, Patricia, yo vivía en París y su papá la mandó a estudiar francés a París. Y bueno, pues allí ocurrió, bueno, no lo que tenía que ocurrir, pero en fin, lo que ocurrió, ¿no? Sí. También me han contado, y si me equivoco me rectifican, que cuando Patricia salía en París por la noche, como cualquier joven, pues de marcha, al cine o al teatro o a cenar, cuando volvía a casa con sus 18 años se encontraba Mario Vargas Llosa esperándola con un arrebato de celos. Me lo han contado, no sé si es verdad. Sí. Bueno, de celos, ¿no? Ese yo era su tutor, ¿no es cierto? Yo tenía que preocuparme por mantener la disciplina y la moral de esa niña, ¿no? Bueno, yo creía que era porque era mi tutor, pero en realidad yo después pensé que no, que deben haber sido celos. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo no sabía más, que nada. Yo tengo planeado una novela sobre esa historia, o sea que deja el suspenso allí. ¿Será una novela sobre eso? Bueno, hay material por lo menos. No sé si la escribiré, pero material hay, sí. Sin duda la historia de Patricia Llosa y Mario Vargas Llosa es un material excelente para ser convertido también después en palabras, en literatura, en novela. Ahora sí, llegamos al final de este paseo por el tiempo, Mario, y el propietario del club, el señor Rovira, quiere hacerle entrega de 3 obsequios. No se levante, por favor, ahí están. Bueno, muchas gracias. Hombre, señor Rovira, está mala cosa, pero para envolver con papel de diario... Eso tiene un motivo. Tiene un motivo. Ahí vemos la portada del ABC de hoy, precisamente. Abra, Mario, por favor. Sí, abra usted el paquete, sí. Rompiendo. Tranquilamente. Un papel de la portada del periódico del ABC de hoy, de este día 6 de julio. Y ahí está usted viendo, lo puede mostrar. Ah, pues qué bonito. Es mi amigo el hipopótamo. Su amigo el hipopótamo. Es un dibujo que le hemos pedido a Antonio Mingote y que queremos regalarle, Mario. Pues, pero espere, porque es un lindísimo regalo de un gran dibujante, un artista que yo admiro mucho, así que muy conmovido con este regalo. Mario, te quiero, dice ese hipopótamo con la boca abierta. Ahora lo voy a colgar en Abra, mi por escritorio. favor, el siguiente y vemos la portada de Diario 16 de hoy. Y probablemente nos encontraremos con otro dibujo en esta ocasión de Gallego y Rey, otros excelentes dibujantes. Otro gran dibujante. Qué bonito. Aquí hay un hipopótamo y además... Enséñelo ahí está. Si no me equivoco, ¿estoy yo allí también? Sí. Mario Vargas Llosa en la bañera con el hipopótamo. Y hay un texto. ¿Qué dice, Mario? A ver, dice... Con esta musa no es de extrañar que mi obra tenga tanto peso. Pues es también un lindísimo regalo, ¿eh? Un lindo dibujo de otro gran artista. Muchísimas gracias. De Gallego y Rey. Y nos falta el último, que llega con papel del El Mundo. Ah, caramba, a ver. La portada de hoy también corresponde a otro dibujo con el mismo motivo, el hipopótamo. Recuerden que los colecciona Mario Vargas Llosa. Bueno, mi colección de hipopótamos se ha enriquecido extraordinariamente esta noche, ¿eh? Ahí Mira está un hipopótamo, fíjese, convertido casi en Don Miguel de Cervantes. Una preciosidad, Miguel de Cervantes, sí, sí. Con su golilla. Gracias, señor Rovira. Muy bonito. Pues muchísimas gracias, la verdad que son 3 regalos que aprecio en todo lo que valen. Con ese último dibujo de Ricardo y Nacho, que trabajan actualmente en El Mundo, el de Gallego y Rey y el de Mingote, eso que hemos querido regalarle. Señor Vargas Llosa, acabamos este paseo por el tiempo que hemos hecho, como siempre, con todo cariño. Y quiero entregarle este tom en recuerdo por el tiempo que ha pasado en nuestra compañía. Gracias, Patricia, por haber aparecido en televisión. Muchísimas gracias, Julia. La verdad, ojalá los televidentes lo hayan pasado tan bien como lo he pasado yo en este programa. Muchísimas gracias. Gracias. No sabes qué bonito, realmente, cómo es esto precioso. Este es el logo, me gusta mucho, sí, precioso. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Pues oye, préstamos.